Cuando el vínculo con ese ser amado se quiebra, sientes que el dolor se adhiere a tu corazón y te resulta difícil recomponer los fragmentos. Los recuerdos duelen, los espacios vacíos en tu hogar te desgarran y solo el pensamiento de un mañana sin su presencia te estremece. Todo lo que conocías debe ser reinventado, incluso tú mismo, mientras intentas curar las heridas, reconstruir tus propósitos y apaciguar el torbellino de emociones que te atormenta. Los duelos por una ruptura amorosa no son fáciles. No existe un manual que funcione para todos, y la pregunta de cuándo dejará de doler esa ausencia carece de una respuesta definitiva. Tú necesitas tu propio tiempo para atravesar esa experiencia compleja y desafiante. Es irónico cómo a veces resulta relativamente fácil dejar atrás a quienes compartieron unos años contigo, mientras que hay amores que duraron apenas unos meses y nunca terminan de sanar por completo. Siempre queda la cicatriz, la nostalgia y los sueños que te recuerdan aquellos momentos, y en silencio deseas encontrarte de nuevo con esa persona. Sin embargo, debes tener claro que ese dolor que experimentas tras el final de ese vínculo no es eterno. Poco a poco las ilusiones renacerán, la motivación regresará y la calma interna germinará en tu interior. El sufrimiento que experimentas después de una ruptura es un proceso normal. Es el resultado de un afecto sincero y de una historia significativa. Eliminar a tu expareja de las redes sociales es un paso necesario para superar esa ruptura. Pero, ¿cuánto tiempo tomará superar tu separación de pareja? Superar, pasar página, sanar la herida de la ruptura, retomar tu vida, aprender a vivir sin esa persona a quien amabas. Puedes definir ese proceso de muchas formas, pero desde una perspectiva psicológica implica una realidad común: reducir el sufrimiento emocional y acostumbrar a tu cerebro a vivir sin esa persona de nuevo. Si nos enfocamos en el aspecto neurológico, nuestro cerebro no está preparado para afrontar las rupturas. De hecho, las procesa como si fueran heridas físicas. Helen Fisher, la reconocida antropóloga que tanto nos ha enseñado sobre el amor, llevó a cabo un interesante estudio sobre las rupturas en 2009. Lo que reveló es que el amor en muchos casos se asemeja a una adicción. Cuando te privan de esa adicción, tu cerebro no solo atraviesa un proceso de amarga abstinencia, sino también que entra en pánico. Es común que aparezcan pensamientos negativos y que te veas abrumado por emociones complejas. Por lo tanto, es frecuente que te preguntes: ¿cuánto tiempo me llevará a superar mi ruptura de pareja? Intentaremos abordar esta cuestión. No todas las relaciones afectivas son iguales. Es posible que en el pasado no te costara mucho superar la mayoría de tus rupturas, pero en un momento dado llega alguien que te resulta especialmente difícil de olvidar. Según la ciencia, en promedio debes darte entre 6 meses y 1 año. Una investigación realizada en el Reino Unido concluyó que las parejas que habían estado casadas y luego se divorciaron solían superar completamente la ruptura al cabo de 1 año. El nivel de estrés mental y la carga de emociones negativas se disipaban gradualmente hasta que, después de 12 meses, se abría paso una etapa más positiva. En promedio, superar una ruptura de pareja tomaría entre 6 meses y 1 año. La fase del duelo, donde enfrentas emociones como la angustia, la rabia, la tristeza o la melancolía, no debería extenderse más allá de 3 a 6 meses. A partir de ese momento, se iniciaría la reconstrucción de ti mismo, la creación de nuevos planes, el establecimiento de nuevas amistades y la adopción de nuevas dinámicas cotidianas para cerrar por completo ese capítulo de tu vida. Si la relación no era particularmente significativa, es posible que solo necesites 3 meses. Existen diferentes tipos de rupturas. Algunas son traumáticas e inesperadas, donde de un día para otro te sientes traicionado o abandonado. Cuando se pone fin a una relación de manera unilateral y el amor aún persiste en ti, el duelo se vuelve más complejo. Sin embargo, en ocasiones hay puntos finales acordados y rupturas que se ven venir. En esos casos, cuando el afecto está a punto de caducar y la distancia se percibe como algo necesario, no pasarán muchos meses hasta que superes ese punto final.
por lo general, pueden ser 2 o 3 meses, tiempo suficiente para aceptar lo sucedido y adaptarte. El proceso de superar una ruptura se prolongará si realizas ciertas acciones. Como mencionamos anteriormente, el tiempo necesario para superar una ruptura afectiva depende de diversas variables. Hay personas que no puedes sacar de tu mente y que dejan una profunda huella en ti. En cambio, a otras no les produce traumas ni ninguna complicación. Sin embargo, a veces los duelos por el fin de una relación se extienden demasiado. ¿Pero cuánto es demasiado? Si han pasado 6 meses y sientes que tu calidad de vida aún está limitada y condicionada por sentimientos de negatividad, es conveniente buscar ayuda especializada. Hay luz al final de una ruptura, pero la oscuridad te atrapará si llevas a cabo ciertas prácticas. Por ejemplo, iniciar una nueva relación a los pocos días de experimentar una ruptura. Recuerda que las relaciones rebote, un clavo saca otro clavo, o saltar de una persona a otra para olvidar esa primera no funciona. Observar constantemente a tu expareja en las redes sociales tampoco es bueno para ti. Optar por el aislamiento y evitar la conexión social tampoco es bueno. Aferrarte a los recuerdos y alimentar el resentimiento por lo sucedido prolonga el duelo de la ruptura. Obsesionarte con retomar el contacto y pedir una nueva oportunidad te deja en un estado de gran vulnerabilidad. Recuerda que el tiempo no cura el dolor emocional, son tus estrategias las que lo sanan. El tiempo, los días que pasan y las hojas del calendario que arrancas no curan ni hacen olvidar. Si sigues mirando sus conversaciones, sus fotos y videos, o cualquier cosa que te haga recordar aquella relación, solo hará que te duela más profundamente y se alargue el duelo. Nunca olvidarás a quien una vez amaste y tuviste que dejar ir. Sin embargo, lo ideal y necesario es aprender a vivir con esa ausencia y enfocarte en ti mismo para recuperar la felicidad. Por lo tanto, es importante destacar que no hay una norma establecida sobre cuánto tiempo te llevará a superar esa relación. Algunos necesitarán un par de meses, mientras que otros requerirán un poco más. Lo fundamental es desarrollar estrategias adecuadas para regular el dolor emocional. Es crucial no quedarte atrapado en ideas irracionales, ni subestimarte pensando que no fuiste lo suficiente para esa persona. Para superar una ruptura de pareja, necesitas grandes dosis de amor propio, replantear metas y propósitos, y conectar con tu entorno, amigos, familia y personas interesantes. No cierres las puertas de tu corazón solo porque una relación no haya funcionado. Amar siempre vale la pena y amarte a ti mismo te permitirá disfrutar aún más de la existencia.